Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz sea con cada uno en esta tarde. Damos gracias al Señor por su misericordia y por su amor. Y estamos hoy, para la gloria del Señor, en este lugar, la casa de nuestra pastora Marta García, la iglesia de Rosa de Sarón. Estamos ya desarrollando y continuando con una serie de temas o predicaciones positivas para la gloria del Señor. Mi nombre es Jesús Rosales y damos gracias al Señor por todos los medios que Dios nos permite para poder llevar su palabra, sea a través de la plataforma de la Rosa de Sarón, de YouTube, de Facebook o de Instagram. Lo importante de todo esto es que podamos propagar el mensaje del Señor, que es el propósito por el cual se usan estas redes sociales. Y hemos estado durante semanas anteriores hablando acerca del libro de Nehemías, el libro de Nehemías, y haciendo una pequeña recapitulación muy concisa. Habíamos estado hablando de este hombre de Dios que se cataloga como uno de los reformadores y como uno de los edificadores que fue llamado para la reedificación del templo. Sin embargo, cabe destacar que dentro de estos edificadores estuvo anteriormente o previamente el gobernador Zorobabel, luego fue Esdras y por último Nehemías. Estos tres hombres fueron esas columnas que el Señor levantó para levantar aquel templo que había sido destruido en manos de aquel imperio llamado Babilonia. Entonces, mis hermanos, cuando entramos al libro de Nehemías, en el capítulo 3, nuestra pastora Marta la semana pasada estuvo hablando de estas puertas que fueron reedificadas. Sabemos que el capítulo 3 contiene 10 puertas que realmente vamos a estar desarrollándola de una forma muy concisa, pero que cada puerta tenía una utilidad, pero también tiene un mensaje verdaderamente espiritual, porque como sabemos en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Pacto, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como las tipologías o también sombras o figuras. Dentro del Antiguo Pacto usted va a encontrar una cantidad de figuras que fueron hechas con la finalidad de proyectar aquel cumplimiento que se establecería o que se iba a consumar, en este caso en el Nuevo Pacto. Y quiero que por lo menos los que ya tienen la lámina, lo que se le ha entregado, podamos ir y ver allí primeramente en la primera hoja. Usted va a encontrar una pequeña gráfica o ilustración de lo que era Jerusalén en tiempo de Nehemías. Usted puede ver allí que se hablan de 10 puertas, sin embargo, fueron 12. 10 puertas que se nombran en el capítulo 3, pero 2 que se hablan en otro capítulo, en este caso, en el capítulo número, lo que es el capítulo 8, después vamos a leer esos versículos, se hablan de otras 2 puertas. No obstante, vamos a hablar de 10, porque lo que vamos a enfocarnos hoy es acerca de estas 10 puertas. Y repito, son 12 puertas en total, pero 10 son mencionadas en el capítulo 3 de Nehemías. Ahora bien, cuando nosotros vemos las 10 puertas, solamente voy a mencionarlas y vamos a leer después rápidamente el texto en la Sagrada Escritura. Las puertas que la pastora Marta estuvo exponiendo la semana pasada fueron 5. Y haciendo una pequeña recapitulación, recordemos que fue la primera de ellas, ¿cuál? La puerta de las ovejas. La primera puerta. Y luego prosiguió con la puerta del pescado, la puerta antigua, la puerta del valle, la número 4, y la quinta, que fue la puerta del muladar o del estiércol. Y ya vamos a explicar rápidamente el significado breve de esas puertas. Como podemos ver en esta pequeña y primera página, usted verá allí las 12 puertas y a su parte izquierda lateral se encuentran las puertas con el versículo adicional, para que usted vea que no es un invento ni tampoco es algo que uno quiso sacar de contexto, sino que son las puertas que se nombran allí. Si proseguimos a la segunda página, si me acompañan, la segunda página también se encuentra otro mapa o gráfica. En este caso se hizo con la finalidad que usted pueda ver que dentro de esas 10 puertas
fueron levantados hombres y mujeres, y repito, hombres y mujeres que se levantaron para decir, heme aquí, Señor, envíeme a mí. El trabajo no se hizo singular, sino plural. Un trabajo colectivo y en equipo y en unidad. Entonces, en esta hoja específicamente, usted va a ver los nombres de cada grupo que se unieron para edificar cada puerta. Amén. Entonces, al final de la próxima página, vamos a entrar ahora en los significados de cada puerta. Pero antes de ir a esa página, quiero que vayamos a la escritura, a Nehemías capítulo 3, del versículo, la pastora leyó del versículo 25, ¿verdad? ¿Cierto? Yo voy a leer entonces el 26 hasta el 32, que sería la culminación del versículo 26 de Nehemías capítulo 3. Y como es bastante extenso esto, quiero ser lo más conciso en todo lo que se va a hablar. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice, y los sirvientes del templo que habitaban, verso 26, en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anum, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, haciendo una pequeña, un recordatorio, recordemos que cada puerta tenía una utilidad. La primera puerta que se habló fue la puerta de las ovejas. Y esta puerta, en breves palabras, era usada para la entrada de las ovejas o corderos que eran exclusivamente para el sacrificio de expiación. Y el significado, podemos decirlo así, tipológico, que representaba esta puerta era el mismo Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Pero también dijo Jesucristo en Juan capítulo 10 que Él no solamente es la puerta, sino que es el pastor de las ovejas. Entonces nuestro Señor no solamente fue el Cordero, sino que ahora es nuestro pastor de pastores. Él es llamado en 1 de Pedro capítulo 5 como el príncipe de los pastores. Entonces esa fue la primera puerta que se inició para esta reconstrucción. Luego la pastora habló de la puerta del pescado, que claramente era una puerta que se usaba exclusivamente los comerciantes para trasladar todo lo que era el pescado. Y por supuesto, era muy fácil encontrarla por el olor, porque el pescado tiene su olor. Aunque yo amo el pescado, me fascina el pescado, hermanos Germán. Me encanta el pescado. Si yo puedo comer pescado todos los días, comería pescado. Yo no soy de la isla, pero me crié en la costa, en Venezuela, específicamente en la isla de Margarita, y me enamoré del pescado. Pero aquí el pescado no lo como mucho porque no sabe muy como me gusta. Pero esa es la puerta del pescado. Y el simbolismo representa lo que es el evangelismo, porque nuestro Señor habló claramente en la Escritura, en los Evangelios. Si ahora vamos a la próxima página y entramos ahora a los significados tipológicos de las puertas,
Cada una de ellas está nombrada allí específicamente con los versículos que yo le voy a dejar a cada uno para que lo pueda leer en casa. Porque no vamos a leer todos los versículos porque estaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Y yo sé que usted también tiene que hacer cositas en sus hogares o otros quehaceres. Pero la primera puerta, como se dijo, está en Nehemías 3 del 1 al 2. Y era una figura de Jesucristo como la puerta verdadera y pastor de las ovejas. Juan capítulo 10 del 7 al 11. Ahí le dejo el versículo para que lo lea en su casa. No lo lea cuando esté en el cielo. En su casa. En su casa. Bueno, repito, en su casa. La puerta del pescado era una tipología, vamos a la 2, vamos a hacerlo breve, de nuestro llamado a ser pescadores de hombres. O sea que usted y yo somos llamados a predicar el evangelio, sea a través de palabra, sea a través de mi vida, de mi conducta o testimonio. Pero el evangelio debe ser predicado. En Mateo 4:19, Lucas 24, 48, 49 y Hechos 1:8, específicamente ese versículo, Jesús dijo que debemos ser testigos no solo en Madrid, sino en ¿dónde? En Judea, en Samaria, no solamente en Villarejo, sino en todos los confines de la tierra. O sea, no solamente aquí en Ensanche de Vallecas, el Señor nos llamó a quedarnos, sino nos llamó a ensancharnos verdaderamente como hijos de Dios y como iglesia. Esa es la puerta del pescado, David. Eres llamado a ser pescador de hombres, David. Está la puerta antigua o también llamada la puerta vieja. Ojo, no miren, no se sientan mal cuando dice vieja, porque parece ser que pusieron una cara como de tristeza. No, esa puerta representa en un sentido espiritual, o antes de hablar de sentido espiritual, esta puerta era una puerta estratégica que realmente conectaba con los insumos y también las mercancías pesadas. Era una puerta de vialidad, era usada como una especie de atajo para poder acelerar y para poder reducir el tiempo y así adelantar las cosas. Era vieja porque era antes del preexilio, o sea que ya había sido construida probablemente en el tiempo de Salomón. Recordemos que el templo había sido hecho ¿por quién? Por Salomón, el rey Salomón, que era hijo de David. Y esa puerta se llamaba así porque era una puerta antigua, ya estaba allí, o sea que todavía se usaba como una vía. Las puertas eran eso, y en sí son entradas, son formas de poder uno transitar o hacer ciertas tareas. Pero en un sentido espiritual, muchos consideran que esta puerta representa el fundamento inquebrantable de la Sagrada Escritura, que no puede ser alterado, que no puede ser modificado, que no puede ser realmente ni añadido ni quitado en lo absoluto, sino que debe ser predicado como está escrito. Nosotros somos llamados a eso. En Jeremías 6:16 se nos dice que nosotros debemos ¿qué? Buscar la senda antigua. Paraos, dice Jeremías, en los caminos y buscar la senda antigua, o sea, lo original que el Señor dijo, o sea, lo puro de la palabra, la pureza del evangelio. En 1 Corintios 3:11 se nos dice que no podemos poner otro fundamento, el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La número 4, como dije, este es un pequeño resumen de lo que la pastora habló para aquellos que no vinieron la semana pasada. La puerta del valle se encuentra en Nehemías 3:13. Y esta puerta del valle también tenía una conexión realmente que era para transitar, mis hermanos, como la puerta vieja. Y en este caso, la puerta del valle realmente tenía un control de fronteras civiles, regulaba la salida del campesinado hacia los valles agrícolas y servía como puesto de vigilancia. En este caso, esa puerta simboliza los procesos y aflicciones que usted y yo vivimos en el Evangelio. El valle también representa las pruebas, David. También representa el proceso. El Evangelio viene con aflicciones y con procesos también, y con dolores y también lágrimas y sufrimientos. El Evangelio no es solamente gozarse, porque nos gozamos en el Señor, pero también lloramos en este camino. También sufrimos en el Evangelio.
También a veces nos desanimamos en el Evangelio. También a veces no queremos seguir en el Evangelio y queremos incluso desertar como hijo de Dios y no queremos avanzar. Pablo en Filipenses 1:29 específicamente dijo que a nosotros no solamente se nos concedió ser salvos, sino también ser participantes de las aflicciones de Cristo Jesús. O sea que muchas veces vamos a sufrir en el Evangelio. Y en Hechos capítulo 14, verso 22, nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sé que esto no es muy bueno escuchar, porque lamentablemente hoy día se predica mucho que todo va a estar bien, como la canción de Evan Kraft. ¿Se acuerdan de esa canción de Evan Kraft? Que la cantó cuando hubo la pandemia, que decía todo va a estar bien, everything will be alright. Él decía que todo iba a estar bien. Y ciertamente todo mejoró. Dios tuvo misericordia de la humanidad entera. Pero a veces, hermano, nos vamos a encontrar en pandemia. A veces vamos a estar, hermano, en momentos duros, en desiertos que el Señor va a permitir para ser procesados. Y son necesarios para nuestra vida y crecimiento, amados hermanos. Entonces, esta es la puerta del valle o de la sombra de muerte, como dijo David en el Salmo 23. Ahora bien, prosiguiendo la quinta, es la puerta del muladar o del estiércol. Oye, qué fuerte escuchar eso. Pero sí, había una puerta, ¿verdad, Pastora Marta? Que era necesaria, porque esa puerta era usada para sacar todos los desechos en general, en la ceniza de los sacrificios. Todo lo que se recolectaba, la basura en sí, era sacada por esa puerta llamada la puerta del muladar o del estiércol. Y uno dirá, pero hermano, ¿qué puede significar esa puerta en un sentido espiritual? Tiene mucho significado. Está en Nehemías capítulo 3, verso 14, y eso ilustra nuestra santificación, alabado sea Dios, y despojo de la vida antigua. Usted como hijo de Dios debe saber que hay cosas que están en nuestro corazón alojadas y a veces están allí y la tenemos como si fuese un adorno y no queremos sacarla de nuestro ser. Y caminamos y vivimos un evangelio con cargas y con marcas, cicatrices, y a veces no somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso pasa en el evangelio, hermanos. Y el Señor quiere que seamos verdaderamente libres. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero a veces estamos allí amarrados como esclavos. Y caminamos allí, hermano, con un desánimo, con una cara de limón. No sonreímos a la vida cristiana, al gozo del Señor que es nuestra fortaleza, a la salvación que se nos ha dado por gracia, a lo que hizo Jesús en la cruz. Y vivimos, hermano, como si estuviéramos en el mundo. Gracias, Señor. Y Dios dice hoy que debemos despojarnos de esas cosas, hermano. Pablo, en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, nos dijo que debemos despojarnos y renovarnos. Amén. Despojarnos y renovarnos. O sea que son dos cosas. Despojarse es sacar, así como la puerta del muladar, sacar todo ese estiércol que a veces guardamos, hermano. Usted sabe que hay gente que guarda en su casa cosas. ¿Cómo se llamaban esas personas, mi cielo? Ah, mi cielito. Estas personas que guardan cosas en los impulsores. Ajá. Coleccionista, ¿no? Hay uno que tiene... Acumuladores compulsivos, ¿se dice? Sí. Impulsivo. Compulsivo, perdón. Y hermano, usted no ha visto esos documentales que van a su casa y no pueden ni entrar, pastora, porque tienen mucha basura acumulada. Entonces tú le dices a ellos, pero por favor, esto hay que sacarlo porque esto no... Y dicen, no, yo no puedo. Esto es muy importante para mí. No lo toques. Basura acumulada ahí, hermano. Estiércol guardado allí. Sí. Hermano, ¿cuántas veces guardamos cosas en nuestro corazón, en nuestra alma? Amén. Y no la despojamos, no la sacamos, hermano. Saquemos eso, hermano, y seamos libres en el Señor. No es que yo, hermano, no puedo sacar eso porque eso está aquí. Yo no puedo, eso está allí en mi alma. Es que esto representa, esto es de mi abuelita, yo no puedo botarlo. Esto, hermano, yo he conocido gente que guarda cosas
y no pueden, y ya no sirven, pero la guardan. Y yo digo, pero eso no sirve. No, pero es que es un recuerdo, pero es que ya está feo, mira, tiene este gusano. No importa, pero es bello. Me hace acordar a mi infancia, hermano. Bote eso, hermano. Sea libre en el Señor. Si su abuela está en el cielo, gloria a Dios, la verá en el cielo. Ya, sea libre, pase esa página y empiece una nueva página en Cristo Jesús. Hermano, hay que ser libre. Alabado sea Dios. Entonces, amén, para que vean cosas nuevas. 2 Corintios 7:1 y 1 de Pedro 1 del 14-16. Ahora vamos a la puerta número 6, que es la puerta de... Uy, gloria a Dios Jesús, ya estaba ya asustado con esa puerta de muladar. Ya me estaba asustando, hermano. Ya no quería escuchar más eso. Pero sí, hermano, la puerta de la fuente era un punto de distribución doméstica. Regulaba el flujo de ciudadanos hacia el embalse artificial. Y por cierto, estaba cerca del estanque de Siloé. La puerta de la fuente. Y muchas mujeres también iban y sirvientas y buscaban su agua para cocinar, para lavar y para atender los quehaceres del hogar. Esa puerta de la fuente, si nosotros vamos a la escritura, en Juan capítulo 4, verso 14, recordemos aquel pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando habló con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Pero lo hermoso de todo esto es que la fuente, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 7, al versículo 38, vean todo lo que el Señor nos dice de una forma sistemática en su palabra. En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús dijo en su palabra lo siguiente: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si usted lee el verso 39, ¿se refiere a quién? Lea lo que dice. Esto dijo del Espíritu que había de recibir. O sea que la fuente habla del Espíritu Santo. Esa fuente, hermano, que está en nosotros y que realmente permanece y mora en los creyentes, por supuesto. Usted es morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es un huésped, David. No es una visita vacacional. El Espíritu de Dios habita en los creyentes para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y Jesús dijo que lo enviaría para que no fuéramos huérfanos, sino para que estuviéramos esa compañía permanente. Y a veces estamos caminando y el Espíritu está allí y nos dice, háblame hoy, adórame hoy, quiero escucharte hoy. Hermano, el Espíritu de Dios habla y también responde. Y cuando usted habla con él, hermano, allí en su trabajo, en su casa, en la cocina, él está allí atento, hermano, aunque usted no lo crea. En una ocasión una hermana contaba, hago un paréntesis breve, que ella siempre se levantaba y adoraba al Señor y hablaba con el Espíritu Santo. Pero un día se levantó y estaba tan afanada que no pudo hablar con el Espíritu Santo. Y cuando se fue a acostar a dormir, ya después de haber trabajado en todos sus quehaceres de la vida diaria, en la noche el Espíritu Santo le habló. Porque yo creo en un Dios que habla. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios no es un Dios de palo ni de imagen que fue hecha por el hombre. ¿Cómo no Dios no va a hablar, hermanos? ¿Cómo Dios no va a hablar, hermanos? ¿Y sabe lo que le dijo el Espíritu Santo? Mi sierva, hoy no me hablaste. Gloria a Dios. Hoy no me hablaste, mi sierva. Extrañé tus palabras. Alabado Dios. Ella lloró y dijo, me sorprendí, porque yo pensaba que yo hablaba a veces al aire. Pero no, el Señor está siempre allí, hermano. Alabado. Cuando usted le habla al Espíritu Santo, Él está así, allí escuchándote, porque le encanta cuando le hablan, hermano. Porque le estás dando la atención a Él. Porque es Dios mismo, hermano, que está en nosotros, hermano. Ese es el Espíritu Santo, amado hermano. Ábrele, hermano, en todo momento. Hermano, yo le hablo a veces demasiado. Y yo sé que el Señor dirá, oye, Dios mío. Pero yo digo, Señor, yo voy a seguir hablando. Yo le hablo mucho. Y le pregunto demasiadas cosas. Ayer estuve hablando con él un montón de cosas. Pero hermano, esa es la puerta de la fuente. La puerta de las aguas, número 7, está en Nehemías 3:26 a 27.
Y fíjese que esa puerta, cuando nosotros vamos a la puerta de las aguas, es una sombra que se asocia a la palabra de Dios. El Salmo 119:9 dijo el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús, si quieren me acompañan o yo lo leo, no hay problema. En Juan 15, versículo 3, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también en Juan 17:17 Jesús dijo: santifícalos con tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es siempre asociada, el agua es siempre asociada a la palabra de Dios. La puerta de los caballos, en Nehemías capítulo 3, versos 28-29 que ya leímos, esto es muy importante porque esta puerta, mis hermanos, era primeramente una puerta que era usada para lo que era la parte militar. Era el terminal logístico militar. Allí salían y entraban los soldados en sus caballos para la guerra, para la lucha, para la batalla, amados hermanos. Diseñada con dimensiones específicas para el despliegue rápido de la caballería y los carros de guerra del rey. Esa era la puerta del caballo. No era una puerta nada más para caballitos. Nada de eso, hermano. Era para soldados. Pero si nosotros lo llevamos a lo que es la tipología, esta puerta prefigura la lucha continua del creyente, en este caso como soldado, ¿contra quién? ¿Contra el hermano? ¿Contra sangre y carne? ¿Con quién es la lucha realmente, hermano Edri? ¿Con quién, Kimberly? Con el diablo, ¿verdad? Con Satanás, hermano. Ay, hermano, no me hables de ese personaje porque es que no me gusta escucharlo. Sí, él existe. Él existe, hermana Imelda. Existe. El diablo también existe. Dios existe, es real, es eterno, pero también existe el diablo. Sí, hermano, existe. Y en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, no lo voy a leer, se nos habla de esa armadura. Y Pablo dice allí claramente a los Efesos, a la iglesia que estaba en Éfeso, le dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores, contra potestades, contra huestes de maldad. Y después empieza a hablar de la armadura entera. 6 elementos, 6 partes de la armadura. Y nos dice que hay una lucha real. Y en 2 Timoteo 2:3, Pablo le dice a Timoteo que debe ser como un soldado, que debe militar como un soldado, que ninguno que realmente es un soldado se enreda en los negocios del mundo, dice, sino que realmente entiende su llamado en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 19 nos dice claramente que se ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen. Y eso está hablando claramente de la lucha espiritual que hay siempre y constantemente con los hijos de Dios. Hermano, hay un mundo espiritual, hay una lucha espiritual y a veces como que no percibimos estas cosas y pensamos que son casualidades. Ay, el día estuvo raro. Ay, en mi trabajo. Hermano, sí, hay días que son extraños, que parece que las cosas no están bien y uno lo mira como naturalmente. No, hermano, Satanás siempre, como yo lo digo siempre claramente y lo digo con mucha honestidad y con mucha libertad, Satanás tiene su programación. Yo lo digo así. Una programación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y ahí tiene Jane García, Fátima, Imelda y la hermana Luisa. Vamos a empezar con esta gente. Bueno, ustedes van a empezar con esto. Y la hermana Francis, Edri, Albani, el hermano Germán, la hermana... Y así está, hermano. Él es muy organizado. Él es un ejército, lo tiene, hermano. Estructurado, sistematizado. Y no lo tiene para estar jugando ping-pong. Nada de eso. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Lo dice la palabra de Dios o no lo dice? Hermano, desde el principio en Génesis capítulo 3, la serpiente antigua, ¿qué no hizo él? Fue atrevido y agarró la palabra del Señor, el mandamiento, y que dijo, con que Dios te dijo. Hermano, y vemos la lucha que ha existido desde el principio hasta el fin. Entonces, David, es real la lucha, pero tienes que levantarte, querido hijo. No puedes quedarte quieto, tienes que pelear la buena batalla de la fe.
echar mano a la vida eterna, hermano. Señor. Ser gloria como a Dios. Pablo, imitadores de él. Es que para ser imitadores de Jesús es muy difícil. Bueno, entonces ser imitadores de Pablo, entonces, por si acaso. Porque somos muy fáciles, ¿verdad, pastora? Como yo soy de Cristo. Pablo dijo, bueno, si no pueden ser imitadores, como parafraseando de Jesús, seanlo de mí. Wow, qué fuerte decir eso, ¿verdad? Pablo fue realmente descarado, en un sentido positivo lo digo, pero lo dijo. Vamos a la puerta número 9. Ya estamos finalizando. Y es la puerta oriental. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Ay, hermano Jesús. Gloria a Dios, hermana Vani. Así es. La puerta oriental era un filtro de seguridad estatal y religioso. Acceso restringido exclusivamente a la élite gubernamental. Pero ¿saben qué? Que esa puerta tiene algo muy interesante. Esa puerta tenía los vigías. Eran vigilantes, eran guardias que estaban allí siempre, en toda la noche, dando vueltas, vigilando el templo. Y desde esa puerta, mis hermanos, ellos miraban si venía algún enemigo a atacar. Porque la puerta oriental tenía una característica. Y cuando salía el sol, cuando el sol salía, por esa puerta se podía ver los rayos de luz. Y de esa forma, ellos decían, bueno, ya se acabó el día. Ya se acabó el día. O sea, conectaba con el oriente. Hermano, vamos a tratar de mantener un poco el orden. Recuerden que están grabando. Entonces, mis hermanos, esta puerta tenía ese objetivo. Los vigilantes estaban allí toda la noche, esperando y vigilando si no venía el enemigo. Y cuando venía el sol, o salía el sol, perdón, ellos suspiraban y decían, bueno, ya se acabó mi jornada, ya sé que esta noche, esta madrugada, no hubo enemigos. Era usada con ese fin, pero en un sentido espiritual, esta puerta está relacionada con la segunda venida gloriosa del Mesías, el deseado de todas las naciones para establecer su reino davídico en el milenio. La puerta oriental, usted puede buscarlo en Ezequiel capítulo 43, del 1 al 4, Ezequiel capítulo 44, del 1 al 3 y Ageo 2:7. Las puertas de oriente. Y cabe destacar que lo pasé por alto al principio, que cuando yo hablé que eran 12 puertas, pero solamente hablaría de las 10 puertas, las 12 puertas también, en un sentido general, se asocian a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, de 12 al 13, fíjense lo que dice el texto sagrado. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas. Y sobre las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. De la parte del oriente, escuchen, del oriente, tiene 3 puertas. Del norte, 3 puertas. Del sur, 3 puertas. Del poniente, 3 puertas. Entonces, todo este templo, en un sentido tipológico, lo que hace es representar la nueva Jerusalén, que la hermana lo leyó en la mañana, para la gloria de Dios, en Isaías capítulo 65, ¿verdad? Verso 17 en adelante. Entonces, mis hermanos, nada está escrito al azar. Todo fue escrito con propósito, pero debemos escudriñar la escritura, porque dice la escritura que en ella tendremos vida eterna. Y la última puerta es la puerta del juicio o puerta del Mifkat. Yo le quiero decir algo rápidamente. Cuando yo estuve investigando esta puerta, yo tuve unas ciertas dudas personalmente. Y yo decía, bueno, es la puerta del juicio y debe representar, en un sentido lógico, la consumación de todas las cosas, ¿verdad? Y yo me fui al juicio del trono blanco, pero algo me decía, no es así. No es así. Y yo empecé a tener esa duda y empecé a leer más en la escritura. Y esta puerta del juicio, cuando usted lo ve en su contexto histórico, tenía un objetivo. La puerta del juicio, mis hermanos, era la puerta donde recibían a los soldados después de ir a la guerra. Repito, la puerta de juicio se usaba para que los soldados, al regresar de la batalla,
pudieran regresar y entrar a esa puerta porque tenía un propósito. Y uno de los propósitos era poder realmente inspeccionar a los soldados. Era una puerta para poder hacer lo que era el censo de cada soldado. Esta puerta, mis hermanos, verdaderamente era una puerta que tenía un gran significado para en lo que es la parte histórica. David, cuando era rey o fue rey de Israel, cuando los soldados llegaban, entraban por esa puerta. Pero no solamente entraban, eran galardonados, eran recompensados, pero no solamente un grupo, todos los soldados, hermano. En otras palabras, cada soldado ya tenía un registro hecho para que cuando ellos entraran a esa puerta, automáticamente el rey le recompensaba su servicio militar para el reino de Dios y de Israel. Y cuando nosotros unimos esta historia con lo que es la tipología de la escritura, usted va a ver que, como dice en Nehemías 3:31, esta última puerta apunta directamente al tribunal de Cristo. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no lo confundan con el juicio de trono blanco, porque a veces he escuchado hermanos que dicen eso y es un error grande, porque el tribunal de Cristo no está hablando de juicio final. El tribunal de Cristo habla de recompensas. ¿Y cómo usted sabe eso, hermano Jesús? Es muy fácil, hermano. Vaya al griego, al original, y usted va a encontrar que la palabra allí es tribuna. No está hablando de trono o de juicio o de condenación, está hablando de recompensa. Si vamos a la escritura, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo habló de este tribunal. ¿Y qué dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10? Dice la escritura lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, escuche bien, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo, hermano, usted va a ser inspeccionado. Usted va a ser evaluado, David. Usted va a entrar por esa puerta aquel día, no para que lo aplaudan, sino para que sea recompensado. Pero ojo, si hizo las cosas bien. Dios va a demandarle a ustedes, hermano, todo lo que usted hizo para la obra de Dios. Entonces, cuando vemos a Nehemías capítulo 3, ¿ustedes creen que es casualidad que se nombren todas estas personas? No es casualidad. El libro nombra a todos los que trabajaron. Pero usted sabía que dentro de ese grupo había un grupo, Pastora Marta, que no hizo nada. ¿Sabía usted eso? Sí, hermano Jesús, sí. En el libro de Nehemías se nombra un grupo que no hizo nada. Vayamos rápido a Nehemías. Nehemías capítulo 3, el versículo 5, hubo un grupo que era perezoso, que no quisieron ensuciarse las manos, que no quisieron hacer nada en la obra, que solamente eran espectadores u oyentes. Y Nehemías capítulo 3, verso 5, el Espíritu de Dios, inspirando al escritor y colocando los nombres de aquellos que verdaderamente trabajaron en la obra, dice la escritura, inmediato a ellos restauraron ¿qué? Los tecoitas. ¿Y qué dice después? Ay, hermanos. Entonces no todos estaban alineados en la obra del Señor. Ciertamente un grupo grande, numeroso, hizo la obra de Dios. Pero este grupo, los grandes, no prestaron para ayudar. O sea que dijeron, Nehemías, nosotros nos quedamos en casa. Ustedes sigan allí haciendo su obra. Pero si leemos Nehemías del capítulo 3, verso 1, el sumo sacerdote, qué hermoso es eso. El sumo sacerdote, hermanos, fue el primero que inició. Qué gran ejemplo, hermano. Que no importa la posición en la que tú te encuentres en Cristo Jesús. No importa el cargo, el oficio y aún la jerarquía, que yo no la comparto, pero si la tiene, eso no debe hacerte a ti mayor que nadie. Porque el que quiera ser grande en el reino de Dios será vuestro servidor. Esa es la esencia del evangelio. Servir a los demás con amor,
con mansedumbre y con humildad. Pero estos hombres, si lo leemos en otra versión, en la BTX dice que eran nobles, o sea, que eran gente de dinero. Eran un poco, tú sabes. Permítame, por favor. Pastora. Bueno, mis hermanos, ¿aló? No puedo. Mañana sí. Y nunca puede. Hermanos, estos no hicieron nada. Pero el resto, gracias al Señor, dijo, aquí estoy, Nehemías. Nos levantaremos y edificaremos la obra del Señor. Hermanos, levantémonos y hagamos la obra de Dios juntos, hermano. Porque usted va a recibir recompensa, hermano, aquel día. Usted va a ser galardonado aquel día, mis hermanos. Usted no es en vano lo que hace para el Señor. A veces yo sé que se levanta y cuesta, la almohada está allí, le agarra las orejas y la cabeza y le sacan lo amarra así, tú sabes. Todos vivimos esas etapas, ¿verdad? Pero hay que levantarse en Cristo Jesús, hermano, porque realmente es maravilloso servirle al Señor. Y para culminar, vayamos a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 nos dice la Escritura, haciendo énfasis a esta última puerta. ¿Cómo se llama la última puerta? La puerta del juicio. ¿Y qué representa la última puerta? El tribunal de Cristo, que es el galardón, hermanos. El galardón del Señor. 22:12. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta tarde hermosa. He aquí, vengo pronto. ¿Vengo qué? Pronto. Pero viene, hermano, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo dice la Escritura. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo no sé qué obra esto está haciendo, yo no lo sé. Si la está haciendo, gloria a Dios. Pero le voy a dar un dato importante. No sé con qué intención la está haciendo. Si la está haciendo para que lo vean, eso no, hay que tener cuidado. Pero si la hace de corazón y con amor, usted verdaderamente va a recibir recompensa. Examinemos nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo hacemos esto? Hermano, aquí tienes el agua. Si lo hacemos de corazón. Hermano, aquí tienes el agua. O, hermano Jesús, aquí tienes el agua. ¿Hasta cuándo ese hermano va a pedir agua? Hermano, eso pasa, ¿verdad? Que a veces queremos dar las cosas así, ¿verdad? Esas son cosas que uno no ve. Hoy le decía a mi esposa, por cierto, que yo me imagino humanamente hablando al Señor en su omnisciencia, escribiendo todo allí y guardándolo en ese disco duro que no tiene capacidad ilimitada. Guardando todo lo que hacemos cada día, pastora. Y yo digo, wow, ¿cómo el Señor hará esa poderosa obra? Pero sí, hermano, el Señor está guardando todo. Hermana María, todo. Cuando nos levantamos, cuando bostezamos, si decimos, otra vez tengo que trabajar. Este trabajo me tiene obstinado. O decimos, gloria a Dios, Señor, gracias por el trabajo. Yo sé que a veces me cuesta salir, pero gracias por ese empleo porque me trae la comida a mi casa. Hermano, las actitudes, cómo decimos, hacemos las cosas, ¿verdad? El Señor las mira, hermano. Las mira. Usted dice, no. Jesús dijo que aún el vaso con agua que le demos a uno de estos pequeñitos, dice que recibiremos recompensa. Y esto es algo tan sencillo, ¿verdad? Pero dice que aún un vaso con agua, el Señor lo mira con agrado. Y dice que no se escapará, hermano. Todo, hermano, el Señor tiene escrito. Y todo va a ser presentado. Va a haber un informe, hermano. Esa puerta, como le dije, era un censo. Y ahí se notaba todo. El soldado David Salazar. Wow, David, qué bueno lo que hiciste. Aquí te la pática. Pero no importa, David. Aquí sí seguiste bien. Qué bueno, David. Seguiste. Y perseveraste hasta el final. Gloria a Dios, David. Pasa adelante, mi reino, David. Y así cada uno, hermano. Vamos a ser evaluados. Y nos da la nota del 1 al 10. Yo no sé si usted va a reprobar el galardón. Ojo, el galardón. Ojalá que no. Yo le pido a Dios que todos reprobemos. Perdón, no reprobemos. ¡Uy! Gloria a Dios. Pero. Que todos aprobemos, hermano. Pero no con 5. No diga yo con 5 me conformo. Hay gente que dice así, ¿verdad?
No. En Cristo Jesús, 10. Excelencia, hermano, para el Señor. Para la gloria de Dios, hermano. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde. Tu palabra, Señor, es vivificante, Dios. Señor, ¿cómo no agradecerte si tú has sido bueno con nosotros? Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga las vidas presentes en este lugar. Que cada vida, Señor, que está en este lugar, Dios mío, que ha tomado